Buenas tardes, hoy vamos a ver un ejercicio de econometría donde tiene algunas particularidades. Voy a empezar a leer los datos para empezar. Bueno, tenemos la variable explicada, que es la variable Y, salario. Tiene un beta sub 0 de 22.254, que es el intercepto, más 11.732 logaritmo de educación, más 0.524 experiencia, menos 0,01, pero la experiencia está al cuadrado. Quiere decir que ya no es un modelo totalmente lineal. Por otro lado nos dan los datos, que son los errores estándares, de beta sub 0, que es el intercepto 1,59, de la educación beta sub 1, 0,62, de la experiencia lineal 0,04 y de la experiencia al cuadrado de 0,002. Nos dan las sumas de cuadrados explicadas, 5.499,09, un R cuadrado del 23% y un R cuadrado ajustado del 22%. Bueno, podemos decir con respecto al R cuadrado que tanto la educación y la experiencia explican el 23% de la variabilidad muestral del salario. Bueno, por otro lado, podemos decir que en el caso de beta sub 1, que por cada 1% que aumentan los años de educación, el salario aumenta en 11,73 euros la hora con experiencia constante. Hasta ahora es todo lo que podemos decir de lo que nos han dado. Bien, vamos a empezar a analizar un poquito más. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta el efecto de la experiencia. Vamos a ver, el efecto de la experiencia sobre el salario. Bien, entonces para analizar el efecto de la experiencia sobre el salario, podemos decir lo siguiente, o que está dado, mejor dicho, por la siguiente expresión. La variación del salario ajustado y la variación que hay en la experiencia. Entonces, muy importante acá, una vez que yo tengo todo esto, lo que quiero decir es que tengo que hacer la derivada del salario en función de la experiencia. Entonces, en función de la experiencia, por un lado, tengo que tener en cuenta la derivada primera de esta. Bueno, lo voy a poner de otra manera, pero lo voy a expresar. Me va a quedar beta 2 más 2 por beta 3. ¿Por qué? Porque cuando hago la derivada, toda la y del salario, me va a quedar beta 2, que es la experiencia lineal, y acá operando me queda 2 por la experiencia del beta 3. Bueno, muy bien. Reemplazando, salario, experiencia. Bueno, me quedaba 0,524 al hacer la primera derivada, más 2 por 0, menos 0,01. Bien. Esto es igual a 0. Y puedo decir que la experiencia va a ser igual a prácticamente 26 con 20 años. Bueno. Ahora, copien hasta acá y sigo desarrollando. Bien, retomando los datos anteriores, habíamos hecho de que al derivar me quedaba 0,524 menos 2 por 0,01 experiencia igual a 0. Despejando experiencia me quedan 26,20 años. Y ahora tendría que saber si esto es un máximo. Entonces, para hacer un máximo, tendré que derivar lo que tenía antes. La segunda derivada, salario, experiencia por un lado,
sobre la experiencia. Esto me da como resultado menos 0,02, esto es menor que 0, por lo tanto estoy en presencia de un máximo de los años que estuve sacando antes. Entonces, con 26,20 años se alcanza el máximo salario. A partir de eso, el efecto marginal es, si lo quiero ver acá, por ejemplo, vamos a poner 26,20 es el máximo. El efecto marginal, acá efecto marginal positivo, es decir, que va creciendo. Llega al máximo de los 26 con 20 años y el efecto marginal de la experiencia sobre el salario se vuelve negativo. Bien, copien y seguimos. Bien, llegado a este punto, ya he estudiado los efectos marginales de la experiencia sobre el salario, el máximo de años que tiene que tener la persona para que tenga un efecto marginal positivo y a partir de ahí tiene un efecto marginal positivo, nos pregunta si conviene o no mantener el término cuadrado. ¿Conviene o no mantener, en nuestro análisis, mantener el término cuadrático? En este caso será la experiencia al cuadrado. Bueno, cada vez que nos preguntan si algo nos conviene o no nos conviene en econometría, lo que hay que hacer es un contraste de hipótesis, nada más ni nada menos. Entonces, primero la alternativa, que es más fácil, podemos decir que si nos conviene que beta 3, sí es conveniente que sea menor que 0 y la hipótesis nula que tenemos es que beta 3, que era la experiencia, sea igual a 0. Entonces, acá en este caso, no conviene mantener el término cuadrático. La alternativa, siempre acuérdense que la positiva, estamos diciendo que sí conviene mantener el término cuadrático, que es experiencia al cuadrado. Muy bien. Entonces vamos al estadístico. Voy a usar un T de student. Le voy a poner acá el estadístico. Acuérdense que el estadístico es el que va contra el valor crítico. Valor crítico es el de la tabla, con grados de libertad y todas esas historias. Mientras que el valor estadístico es el que nosotros calculamos a mano. Bueno, vamos para allá. Entonces, de beta gorrito 3. Entonces puedo decir beta 3 gorrito menos 0 partido el error estándar de beta 3. Entonces, beta 3 teníamos un parámetro de 0,01. Bien, menos 0 y el error estándar que tengo ahí 0,002. Maquinator, donde dejé la calculadora, acá está. Calculadora. Y eso es igual a menos 5. Bien, por otro lado, seguramente este valor crítico en los exámenes ya no creo que se lo van a buscar en la tabla, sino que lo van a dar directamente. Entonces, valor crítico al 95%. Por lo tanto, me va a quedar, por un lado, la cantidad de L es igual al 5% partido 2. Y por otro lado es N menos K, según la forma, menos 1, que son los grados de libertad. De observaciones habíamos tenido 124 observaciones, menos las regresoras que son 3, menos 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a 120. Busco en la tabla, o mejor dicho, me lo van a dar, y este valor va a ser igual a 1,960. Bueno, una vez que tengo esto, comparo estadístico y valor crítico. Entonces, tengo el estadístico
y le pondré barras de módulo. Por lo tanto, el valor estadístico es mayor que el valor crítico. En este caso, hay un rechazo de hipótesis nula. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser que sí conviene mantener el término cuadrático. Y por el momento vimos defecto marginal, el contraste, cómo se trabaja con las derivadas para tener ese efecto marginal y para saber si hay un máximo hacer la segunda derivada. Bueno, dejo que copien, saquen una foto. Y como siempre digo, estudiar mucha econometría, aprobarla la primera y seguimos adelante. Chau chicos.